mujeres de impacto en el club de Impact Project. Hoy tenemos con nosotros a Carla Castelló, que es General Manager de CFM Minerales. Y hemos venido, o le he pedido que venga a contar su historia de liderazgo, que como vais a ver está repleta de retos muy apasionantes y muy difíciles de llevar a cabo, pero en los que está trabajando arduamente. ¿Verdad, Carla? Bienvenida. Muchas gracias, Ana. Gracias por invitarme. Qué bien, nada, un placer tenerte aquí. Bueno, pues como he introducido, eres la directora general de una empresa de materias primas del sector cerámico que bueno, pues tiene una trayectoria de 30 años ya, ¿no? Y que está en un momento complicado. Y que de ese momento podemos extraer muy probablemente muchas lecciones de liderazgo a base de tu ejemplo. Sé que no te gusta ser ejemplo de nada, pero es la realidad y vamos a tratar de destriparlo poquito a poco, ¿vale? Porque tú eres ingeniera química, entraste en la empresa que es empresa familiar desde abajo, probando haciendo carrera, ¿no? Y trabajando como project manager, directora de operaciones, hasta que al final te tocó asumir el reto de ser la cabeza visible y liderar el proyecto. ¿Cuál es la situación del proyecto? A ver, contextualízanos un poquito. ¿Qué es CFM? ¿A qué os dedicáis? ¿Cuál ha sido la trayectoria y la historia de los últimos 30 años? Bueno, pues efectivamente CFM es una empresa familiar que inició su trayectoria pues hace más de 30 años y bueno, empezaron varios socios, pero poco a poco la realidad es que mi padre acabó teniendo el 100% de la compañía, pues mira, más o menos coincidiendo con la anterior crisis de 2008, que ahí también fue un reto bastante importante. Pero bueno, somos una empresa que siempre hemos tratado de ir creciendo y de hecho estábamos diversificados con filiales en Indonesia, donde ahí había planta productiva, y también en México. Entonces, bueno, ha sido una empresa que siempre hemos tratado de ir creciendo al ritmo un poco de nuestros clientes y de nuestro sector, que en el caso de la cerámica y Castellón pues es prácticamente uno de los centros productivos a nivel mundial. O sea, teníamos varios... Estamos hablando de una empresa de materias primas que trabaja para un sector que ha puesto en nuestra zona, ¿no? la de la Comunidad Valenciana, en concreto Castellón, en el centro internacional de las grandes empresas de cerámicas, etcétera, ¿no? Y vosotros sois proveedores clave de este sector con presencia en todo el mundo. ¿Cuántos trabajadores habéis llegado a tener, Carla? Pues entre todas las filiales, pues unos 80 trabajadores. Más o menos pues 40 en España, 40 en Indonesia y 4 o 5 en México, que es como la filial más pequeñita, donde solo hay parte de distribución. Entonces, dentro de todos esos proyectos, pues bueno, al final yo creo que cuando una empresa acaba en la situación en la que estamos nosotros, pues no se debe solo a un motivo, sino que son muchos factores los que todos juntos pues devienen en esta situación. Entonces nosotros, quizás por algunos errores estratégicos en mercados nuevos para nosotros, pues unido a unos momentos de inversión fuerte aquí en España, pues cuando todo junto vino, pues de repente tuvimos que levantar la mano y decir, señores, no podemos, no aguantamos. Y entonces eso marcó a finales de 2019 un inicio de un proceso en el que bueno, pues puedes empezar a tener problemas de financiación. Somos una empresa que paga, no tanto nuestros proveedores como nuestros clientes son mucho más grandes que nosotros, entonces pagamos a muy corto plazo, vendemos a muy largo plazo, entonces somos en el fondo instituciones hasta en parte financieras. Y entonces, pues bueno, pues dentro de todo ese proceso
Además, se junta con que cuando estamos renegociando toda la parte de la deuda, pues viene el COVID, ¿no? Y yo siempre digo que no voy a decir eso de las cosas nunca pueden ir peor, porque no es verdad. No es verdad que de repente te llega una pandemia mundial y lo que no crees que puede ser posible, pues lo es. Y entonces, bueno, yo asumí la parte de la dirección de la empresa justo cuando se despidió al anterior director general y entonces estábamos iniciando este proceso de gestión de crisis. Wow. O sea que partimos de una empresa pues, que lleva su trayectoria, su presencia, etcétera, y por todas esas circunstancias que nos has comentado, te encuentras tú personalmente en la posición de liderazgo máximo, ¿no?, de la empresa en el momento en el que las cosas empiezan a ir regular, tirando a mal, ¿no? Y que hay varios escenarios abiertos y hay que ver por cuál tirar. Es decir, vamos a analizar el liderazgo desde esa postura, como bien has dicho, de crisis absoluta. Exacto, para que tengamos un poco las ideas de las cifras, pues nosotros pasamos de ser una empresa con unas facturaciones de todo el grupo, más o menos de 60 millones, con proyecciones de queríamos llegar en 2-3 años a 100, 120 millones, a que de repente pues todo se te viene abajo y empiezas a ver de qué forma consigues llegar a los 50% de facturación de lo que estabas trabajando. Entonces, sí. Wow. Entonces, has tenido como espectadora ya la posibilidad de observar e incluso ejercer el liderazgo en cierto modo, ¿no?, en 3 escenarios diferentes. Uno que es el de bonanza, en el que hay esas previsiones de crecimiento, todo va bien, es un volumen considerable de empresa, bastante considerable, y ese es uno. Luego el de incertidumbre, ¿no?, por tomar una decisión de hacia dónde vamos y qué pasa con esta situación nueva. Y otro último que tiene que ver con la decisión que al final tomasteis, que es, no voy a hacer yo spoiler, acaba de contar tú la historia. Bueno, a ver, al final, efectivamente, yo creo que más que la decisión que tomamos, porque nosotros desde luego, a ver, ahora mismo la empresa está pues en un proceso de desinversión y está pues entendiendo que al final el proyecto tal y como estaba entendido en su origen, pues no va a poderse llevar a cabo. Y entonces, en esa fase, yo creo que lo más complicado es cuando estás liderando, por lo menos en mi experiencia, en esa fase de incertidumbre, ¿no? De decir, ¿qué va a pasar? O sea, quiero seguir tal y como estaba antes, pero no puedo. Vamos a tratar de luchar hasta el último momento. Entonces, en esos momentos de incertidumbre, que yo creo que todos nos ha pasado desde un punto de vista personal, al final el tema del coronavirus a todos nos ha puesto en esa tesitura de una forma u otra. Entonces, lo que además vives desde un punto de vista personal, lo vives también a nivel empresarial y luego, por lo menos en mi caso personal, también hay mucho componente emocional, porque al final no deja de ser el sueño de mi padre, que de alguna forma teníamos que estar obligadas, porque yo tengo una hermana que también estaba dentro de la empresa y que teníamos que estar en sentido de obligación moral, aunque fuera, a continuar y que de repente ves que lo que te está diciendo el mercado y la situación es que lo mejor es ponerte a desinvertir y a considerar que el proyecto ya no es lo que iba a ser o lo que tenía mi padre por lo menos en mente. Madre mía, o sea, mezclamos toda esa necesidad de racionalizar un proceso con toda la carga emocional grandísima que viene pues por toda esa trayectoria o obligación, ¿no?, familiar que llevas a tus espaldas y bueno, es una colisión importante para tomar decisiones. ¿Cuál ha sido para ti el verdadero reto a afrontar? Pues yo diría que el mayor reto es el de la aceptación, el de aceptar
la situación en la que estás. Entonces, una vez que te das cuenta que hay cosas que puedes controlar y hay otras cosas que no, y que tan solo tienes que dedicar tiempo y esfuerzos a trabajar y a tomar decisiones sobre aquellas que están bajo tu control, para mí eso fue un punto de inflexión en el momento en el que me di cuenta que había cosas contra los que no se podía ir. Y al final, luego, todos los libros y demás te dicen que el estrés te lo genera cuando piensas en cosas del pasado, cuando piensas en cosas del futuro, son las cosas que mayor estrés te generan. En cambio, lo que tendríamos que hacer es centrarnos en el presente, esto es lo que hay y esto es lo que tengo que resolver. Entonces, para mí Ocuparnos en lugar de preocuparnos, ¿no? Exacto, exacto. Y entonces, ¿no? Y decirte, y dentro de lo que te tienes que ocupar, además, es que hay determinadas cosas que nos queremos ocupar que realmente no podemos, que es que no están bajo nuestro control. Y luego otra parte, que eso sigo trabajándolo, es toda la parte de la gestión de los tiempos, que estamos acostumbrados eso, en esta sociedad de la inmediatez, ¿no? Que todos estamos acostumbrados a que todo sea para allá. Pues el no tener ese control o no poderte poner muchas veces, pues eso, mira, me pongo como fecha objetivo tener esto a tal fecha. Y aquí hay veces que es que esa fecha objetivo no la marcas tú y toda esa gestión de que quieres por una parte llegar a determinado sitio y se tarda mucho más de lo que quizás te gustaría o quizás tengas en mente, pues eso es también un reto. Pero yo creo que eso tendríamos que aprenderlo en todo, no solo en empresas como la nuestra, que ahora mismo se puede decir que es una empresa en crisis, sino incluso cuando la gente quiere obtener los resultados súper rápido. Y es al revés, una empresa que está empezando y quiere ya llegar a los objetivos de facturación y piensa que todo tiene que ser inmediato porque es lo que deseas, ¿no? Muchas veces no va unido. Totalmente. Pero es verdad que estamos acostumbrados a eso, ¿no? El resultado ya, cuanto antes. Y esa incertidumbre de la que hablas es muchas veces lo que más nos paraliza y nos es difícil de gestionar. Tú eres una mujer muy preparada a nivel técnico, has crecido además en el ambiente propicio para liderar, porque has visto el ejemplo del liderazgo, ¿no? Desde pequeñita y has crecido con él. ¿A qué habilidades has tenido que recurrir para enfrentarte a esta situación de incertidumbre y de crisis? Bueno, yo creo que sobre todo en estos momentos lo que más se tiene que trabajar es todo el tema de las soft skills. Pues porque al final toda la parte técnica estamos muy asesorados por diferentes personas bueno, yo creo que al final eso es cierto que pasa, ¿no? Que te dicen que un jefe no es el que más tiene que saber de algo, sino que tiene que rodearse de gente que sepa mucho más que él. Y en eso estoy 100% de acuerdo. Y entonces yo desde luego lo que creo es que se tienen que trabajar todas esas habilidades interpersonales, intrapersonales también, porque creo que una de las cosas, y además creo que es algo que se trabaja mucho en The Impact Project, es toda esa parte de autoconocimiento y del trabajo de la inteligencia emocional, ¿no? Autoconocimiento, autocontrol, hay que aplicar mucho autocontrol también y automotivación, ¿no? Para mí son las bases, es verdad, porque la parte de el autocontrol es fundamental en este tipo de procesos porque no te pueden ver nervioso, no te pueden ver el que la situación puede contigo. Entonces, trabajar todo eso, yo creo que el tratar de hacer equipo, el hacerle al equipo entender que se tiene que adaptar, que las cosas es verdad que ya no son como eran y ni siquiera les puedes decir que lo van a ser, porque tampoco lo van a ser. Entonces, toda esa parte yo creo que es la más importante en estos procesos. Wow, qué importante, ¿verdad? Porque cuando vas en modo automático, que todo va bien,
casi que eso no hace falta, porque podrías ser tú o podría ser cualquier otra persona la que liderara, ¿no? Pero ese autoconocimiento del que habla realmente está poniendo en las cualidades que tú tienes como líder personal en valor frente a las de otra persona, ¿no? Que lo haría de otra manera, no quiero decir peor o mejor, sino diferente. No, En tu caso, perdona, no, y sí, sobre todo porque impacta, o sea, porque vamos a ver, esto no solo es todo el tema de la gestión interna, también hay mucho de gestión con todas las partes relacionadas al final con la empresa. Entonces, eso mismo lo tienes que aplicar también, pues tienes que ponerte en la situación de tus proveedores, de tus clientes, de todos los todos los stakeholders al final de la empresa, porque también ponerte en el lugar de ellos entiendes cómo muchas veces entiendes también sus reacciones de por qué pues en determinados momentos pues lógicamente te puedes imaginar que no todo el mundo está contento, ¿no? Con la situación que nosotros estamos provocando, por decirlo de alguna forma. Y toda esa gestión, por eso yo creo que toda esa parte, como si dijéramos, más emocional es importante en estos procesos. O sea, estamos hablando de emociones, de empatía, habilidades. ¿Tiene que ver tu condición o tu mirada femenina en este caso? Yo creo que influye. Para nosotras, en esto te puedo decir que creo que es que tenemos hasta una ventaja, ¿no? Sí. Porque es como que lo llevamos dentro. En el ADN. Exacto, lo llevamos en el ADN, bien sea yo no sé, por la teoría evolutiva, porque al final nos han educado así, porque hay mucho componente de educación. Y yo lo que me doy cuenta es que nosotras tenemos mucho más fácil el expresar las emociones, y eso ayuda a que la comunicación también sea más sencilla y puedas trabajar todos esos miedos que tenemos por igual, hombres, mujeres y a todos los niveles. Entonces, el hecho de ser mujer, yo creo que por una parte lo tenemos, nos ayuda, ¿no? Y luego además es que es verdad que muchos estudios dicen que las mujeres en todos estos campos puntuamos un poco mejor. Y al final yo creo que la clave también es en esa diversidad, ¿no? En las empresas tendría que haber esa diversidad de que tanto hombres como mujeres ambos se sintieran cómodos tratando todos estos temas con naturalidad, porque luego los hombres son los primeros que agradecen cuando tienes una conversación sincera con ellos. Yo creo que lo agradecen todas las partes. Fíjate, hablas de conversación sincera y yo leo mucho de exposición de tu vulnerabilidad, ¿no? Que muchas veces parece que ser líder es expresar todos esos valores de fortaleza, resistencia, ¿no? Que obviamente mucho de eso hay, pero sin embargo nos estás hablando de una conexión con proveedores, clientes, etcétera, es un plano muy emocional en el que muestras tu vulnerabilidad y eso cuesta mucho sacar a los líderes. Sí, sí, y en el fondo yo creo que es un error, porque creo que cuando sacas tu vulnerabilidad permites al otro entender también, permites al otro que se ponga en tu lugar. Y entonces yo de verdad que solo puedo decir que tengo palabras de agradecimiento al comportamiento de todas las partes relacionadas, desde a los trabajadores que han tenido que salir y que nos han mostrado su agradecimiento, si se puede decir de alguna forma, hasta aquellos proveedores que, a pesar de que tengan que tomar las decisiones que tienen que tomar, lo hacen por un tema de responsabilidad y siempre respetando, como si dijéramos, o sea, no dejando, como si dijéramos, el plano puramente profesional, pero luego en los terrenos personales, yo creo que con la gran mayoría de la gente, creo que podré seguir hablando y manteniendo relaciones. Entonces, yo creo que es lo que te digo, no va una cosa desligada con la otra. Totalmente. O sea, cuando hablamos mucho de la necesidad de comunicación, no realmente hablamos de esta profundidad en la comunicación. No hay una comunicación real y transparente y efectiva, sino hay una relación de confianza, y esa confianza es cuando yo me muestro y tú te muestras, ¿no? Entonces somos capaces de lo que tú dices, empatizar, ponernos en la piel del otro y entender esa situación.
Y es algo que llevamos haciendo las mujeres históricamente, ¿no? Desde siempre en Exacto. nuestro papel de cuidadoras, de mediadoras, de esto, y que ahora muchos hombres y muchas mujeres por igual están incorporando en sus estrategias de liderazgo, así es. Y de todo esto que hablábamos en el último encuentro que tuvimos en el club, conecta muy bien también con ese líder invisible. Carla, cuéntanos qué entendiste por el líder invisible y cómo lo ves tú. Bueno, pues a ver, el líder invisible, yo creo que es ese líder que está en cada uno de nosotros y que puedes ir cambiando o puedes ir liderando tú, como si dijéramos, en petit comité, por decirlo de alguna forma, o sin que se note, porque al final ahora todavía hay muchas estructuras, yo creo, en las empresas, es verdad, muy jerárquicas, ¿no? Donde hay un jefe y luego empieza a fluir el resto del organigrama, pero yo creo que cada vez las estructuras tienden a ser más transversales y mucho más planas, y yo creo que tiene más lógica. Entonces ahí está por una parte ese líder que se supone que lo dice el organigrama, pero luego está esa parte del líder que es el que primero se va liderando a sí mismo y dentro de esos cambios que él va haciendo, va provocando cambios en todas aquellas personas que se relacionan y luego cambios en positivo, ¿no? Y entonces ese liderazgo invisible yo creo que es fundamental y es parte que, bueno, tú lo dices mucho, ¿no? Que líderes se puede trabajar en ser, ¿no? No todo el mundo nace siendo líder, sino que es algo que se trabaja. Y luego lo que pasa que yo creo que muchas veces todas estas palabras, ¿no? De liderazgo, éxito, propósito, etcétera, parece que son grandes, ¿no? Nos asustan, porque parece que son grandes palabras, pero que luego, en el fondo, si tratamos de llevarlo en pequeñito, pues yo creo que todos somos capaces eso, de ser líderes invisibles, de trabajar por mejorar lo que son las organizaciones y etcétera. Entonces, yo creo que es algo que desde luego deberíamos trabajar más dentro de las empresas. Totalmente, acabas de definir cómo hablamos del liderazgo de impacto, ¿no? En The Impact Project. Desde esa parte de autoliderazgo, efectivamente, y de compromiso con hacer nuestra pequeña parcela, ¿no? Y movidos siempre a raíz de ese autoconocimiento que es, como siempre, eterno, ¿no? Y es constante y progresa a medida que nos pasan cosas en la vida, pero que van guiados también por algo invisible, que es ese propósito. ¿Tú sabrías ya enunciar el tuyo? Decir, mi propósito yo creo que es... Yo no, te mentiría si te digo que lo tengo súper claro y además es que me he leído hasta libros que te dicen que eso, que cuando tienes claro, ¿no? El Ikigai, ¿no? Que tienes claro tu propósito y entonces ya a partir de ahí todo cambia. Yo sigo en búsqueda de mi propósito, pero sí que es verdad que lo que tengo claro es relacionado con esa parte de compromiso, es decir, sé que lo que tengo claro es que mi propósito es tratar de hacer las cosas lo mejor que yo sepa, lo mejor que pueda para tratar de que las empresas o todo aquello que haga, de que sea mejorarlo para que sea ese mundo en el que me gustaría vivir. No tengo, sigo en búsqueda, ¿no? De ese gran propósito, como si dijéramos, que me mueva, pero lo que sí que me mueve es tratar de mejorar cada día un poquito más y de mejorar un poco la vida de los que tengo a mi alrededor. Y ese es el cómo y el propósito está en el por qué, la razón profunda de por qué quieres hacer eso. Y me consta que ahí está. Pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para ir exteriorizándolo y que sea también ese líder invisible que nos lleve en nuestras siguientes decisiones. Ahí Bueno, está, voy a seguir buscando. este ejemplo de Carla como líder y además como líder de impacto se nutre de hábitos de líder. Porque Carla tiene hábitos bastante bien trabajados y asentados. ¿Cuáles son? A ver, cuéntanos un poquito de tus pequeños trucos para sentirte mejor, para
mejorar y desarrollarte como líder y también como persona. Sí, bueno, hoy leía que decía que si haces lo de todo el mundo, ¿no? Tienes que tratar de ser un poco diferente para ir mejorando, ¿no? Pero bueno, yo sí que es verdad que tengo unos hábitos que los hago en parte para saber gestionar todo el estrés y un poco la verdad es que llego de súper buen humor al trabajo y entonces con el optimismo ya para afrontar el día. Entonces, no, sí que es verdad, me levanto a las 5:30 de la mañana, todos los 5:20 para ser exactos. 5 El y 20. despertador me suena a 5:20, entonces hago mis rutinas de ejercicio. Este año he incorporado una rutina también de 20 minutos de lectura y un poquito de yoga. La parte de meditación estoy ahí trabajándola, me cuesta y eso que todo el mundo dice que es súper positiva, pero no aguanto más de 4 o 5 minutos meditando, la verdad es que no aguanto. Pero mira, eso sí que es algo que creo profundamente que al final tienes que trabajar tanto cuerpo como mente y no por el hecho de decir, no, o sea, no trabajo el cuerpo para tener un cuerpo 10, ¿no? Trabajo porque al final está todo muy relacionado y trabajando, haciendo ejercicio, al final liberas mucho estrés y luego estás mucho más activo. O sea, al final hay un tema de físico, ¿no? De hormonas que se generan y demás que te ayudan a afrontar con mucha más energía todo el día. Y luego que siendo madre es complicado también luego encontrar, si no, los huecos, que luego llegas por la tarde y dices, no, es que me voy a poner a hacer y digo, yo prefiero no tener que renunciar, ¿no? a estar luego con mis hijas cuando las recojo y entonces ese tiempo lo dedico mientras todo el mundo duerme. Total. Y sin querer acabamos de tocar el eje de la conciliación, porque nosotras siempre decimos que conciliar es estar bien en los tres planos, ¿no? Que nos representan como mujeres, como directivas, profesionales y en ocasiones madres también, ¿no? Que es el plano del cuidado personal, que tú has arañado al día esas horas que son solo para ti, para tu cuidado y tu desarrollo, la parte profesional, que obviamente te enfrentas a ella durante las horas que estás en activo, y la parte de conciliación con la familia, no solamente la que nos toca, sino también la elegida, ¿no? Aquí entra pues, a las mujeres que no son madres o los hombres que no son padres, pues dejar tiempo para cultivar sus relaciones sociales y familiares. Entonces, bueno, pues has encontrado un equilibrio que se manifiesta en logros profesionales, porque el reto que acabas de atravesar y que estás cerrando etapa ya casi, ¿no? Con sensación bueno, lo estoy diciendo yo porque a quien no pueda ver en las imágenes de esta entrevista, que Carla es una sonrisa permanente y eso solamente lo puede tener una persona que está tranquila con lo que está haciendo y que está disfrutando del proceso, ¿no? Que le está ofreciendo la vida en este caso. ¿De qué logros te podrías sentir más orgullosa, Carla? Al final, lo que he aprendido, esto me lo tomo como un aprendizaje. Esto me lo tomo como un aprendizaje, pues al final, pues oye, he tenido que asumir este reto, pues aprovechémoslo y voy a aprender de esto. Entonces, la parte de las sonrisas, sí, pero eso va innato. O sea, al final, no, creo que siempre es mucho más agradable llegar a la gente con una sonrisa y que se pueden decir las cosas también con una sonrisa y estás diciendo lo mismo que diciéndolo cabreado. Entonces, esa parte intentaré no perderla, pero bueno. Muy bien. Y de lo que te decía, ¿de qué te puedes sentir más orgullosa? Si miras un poco hacia atrás ahora a nivel profesional, sobre todo. Pues al final, pues de que la situación no me supere, ¿no? O sea, me siento orgullosa de haber sabido mantener la calma, mantener el compromiso, mantener el foco y de tener
la suficiente templanza, ¿no? para afrontar la situación. Entonces, quizás eso es de lo que más orgullosa me siento, pero eso ya es desde un punto de vista totalmente personal, ¿no? Pero sí, de haber sabido gestionar la situación. Dicen que no sabemos, ¿no?, cómo reaccionamos ante los momentos de crisis o de peligro hasta que no te ponen frente a ellos. Pues bueno, en este caso he de decir que puedo estar orgullosa de cómo he reaccionado ante el problema. Wow, y hay que decirlo bien alto, porque son razones para estar orgullosa. Simplemente tener esa sensación y afirmar esto. Esto es toda una lección de mentalidad de crecimiento, sin más. De tener esa visión, de seguir creciendo y seguir desarrollando y de ir disfrutando de cada paso que estamos dando, ¿no? Antes hablábamos del sentido negativo de la sociedad de la inmediatez, pero realmente mentalidad de crecimiento es estar disfrutando y exprimiendo cada momento en el que estamos, sea bueno o sea malo. Y en este caso, pues nos has hablado de cómo transitar momentos en los que parece que está todo en contra, y de hecho lo está, pero que según desde el punto de vista que lo veas y cómo te lo tomes tú como principal líder o responsable de la situación, pues cambia la situación, o sea, incluso puedes hacer que cambie, ¿no?, el resultado. Exacto. Y luego la parte de eso, de seguir aprendiendo, si es que hay tantísima. Además, es que a día de hoy quien no vaya aprendiendo es que nos vamos a quedar fuera. Si es que todo cambia súper rápido y con todo lo de la tecnología, yo siempre lo he dicho, en la empresa teníamos el reto de pasar, o sea, teníamos que pasar, ¿no?, a la industria 4.0, pero es que yo creo que me saltaba algunas de las etapas, porque al final es que todo cambia tan rápido que es que es impresionante. Entonces, para eso tenemos que estar formándonos continuamente. Continuamente. ¿Dónde está tu foco para el siguiente paso? ¿Tienes algún objetivo? De momento necesito cerrar esta etapa la necesito cerrar. Y luego lo que sí que quiero es pensar en grande, como si dijéramos. O sea, no quiero ponerme de momento límites y ya veremos. Esa es otra de las cosas que he aprendido. Vamos a dejar fluir, que luego parece que no sabes cómo, pero las piezas del puzzle empiezan a encajar. Entonces no voy a forzar ninguna situación, sino sencillamente dejarme llevar. Así es. Pues nada, Carla, vamos a dejar aquí esta inspiradora entrevista. Ha sido un placer poder escuchar tu historia y desde luego tenerte como una de las cracks que componen el Club de Impact Project. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad y por todo lo que estamos aprendiendo.